Amigos, ahora toca, llega a ver un video de Rincón de Giorgio, de Jordi Wild, el punto más bajo y macabro de la historia de la humanidad, el escuadrón 731 japonés, así es amigos. Este escuadrón de loquitas, escuadrón de sádicos que han hecho tantas cosas horribles. Y hoy vamos a retomar el tema y vamos a ver, esta vez por Jordi Wild, creo que habíamos visto un video del Dios Dross, pero creo que ese video del Dios Dross me lo dieron de baja. Últimamente en mi canal hubieron unos cuantos videos que se han dado de baja, no por mí, por YouTube, porque en su momento decía cosas y hoy en día creo que las cosas que decía ya no son aceptadas, bla bla bla, ya saben cómo es esto. Entonces en vez de darte una advertencia y decirte, che, silenciá de tal segundo a tal segundo, o cortá de tal segundo a tal segundo con el editor mismo de YouTube que tenés, o sea, tenés un editor de YouTube, no, te dicen, chau, sacamos tu video a la mierda y te ponemos un strike. Bueno, está bien, qué sé yo, acá se manejan así, acepto las normas como son, las reglas como están acá, pero lamento que sea así. Y acá tenemos una imagen muy de loquita chimbergüencha, acá haciéndole algo a un niño, ¿no? Este escuadrón fue lo más terrorífico que pudo haber existido acá, boludo, en la tierra, te lo digo. Bueno, vamos para allá, vamos a ver esto, aparte del video de Jordi Wild, me gusta. Jordi Wild sape. Y ya, miren, ya arrancamos y ven la cara que tenemos delante de Jordi Wild. Vieron que no es joda, yo cuando pongo pausa o lo que sea, lo pongo en un momento muy icónico a Jordi Wild. Así que ponemos en grande, sacamos anotaciones, 1080, no, me equivoqué, puse el premium, 1080 premium. Que nunca entendí bien cómo es ese 1080 premium, la verdad. No creo que haya mucha diferencia con el 1080 normal. Listo, ahí está. Vamos para allá amigos, vamos a ver esto, vamos a disfrutar, vamos para ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de temática oscura, macabra, espeluznante en esta semana de Halloween 2020. Aunque estéis viendo esto en 2043, sois más que bienvenidos. Bueno, hoy voy a hablar gracias de algo realmente terrible, de esa historia oculta, oscura, que es muy importante que conozcamos para no repetir errores similares. Además, estoy hablando de una historia que no va muy lejos, no tenemos que ir a la Edad Media o a la Edad Clásica o incluso en la prehistoria. Estamos hablando de algo que sucedió a finales de los 30, principios de los 40. Estáis acertando algunos, los más cultos, los más leídos, los más instruidos. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero este vídeo no va a ser un vídeo bélico. Va a ser un vídeo en el que se va a hablar del Escuadrón 731. Un programa, en teoría, de investigación científica y de desarrollo armamentístico que en realidad era un programa de tortura y de experimentación con humanos como jamás se había visto y espero que jamás se vea. Comenzamos. Nos vamos a principio de los años 30 ¿A qué país diríais? Un país que al final le voy a tener que pagar una tasa para hablar de ellos. Nos vamos a Japón, que son los creadores del Escuadrón 731, y os puedo asegurar que estamos hablando de algunos de los mayores crímenes de guerra que jamás se ha cometido en ninguna guerra de la historia. Quiero que entendáis que hay un Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y un Japón después de la Segunda Guerra Mundial, después de perder la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos la imagen del japonés friki, del japonés otaku, del japonés intelectual, del japonés súper bien educado, del japonés que tiene miedo de todo. Tenéis que meteros en la cabeza de que el japonés de antes era un japonés guerrero, imperialista. Japón ha puteado a China durante cientos de años. Aunque China fuera muchísimo más grande, quien mandaba ahí, quien iniciaba las guerras en muchos casos, era Japón. Japón tenía una política extremadamente imperialista. Japón, y esto es importante que lo recordemos, se alió con Hitler, se alió con los nazis. Eran supremacistas y aún en algunas cosas les queda un poquito de ese supremacismo, de ese racismo ahí. Pero bueno, eso daría para otro vídeo. Una de las unidades más temidas de toda la Segunda Guerra Mundial eran los cazas kamikazes, es decir, esos pilotos que estaban destinados. Los kamikazes, ahora hablamos de eso. A mí nunca me quedó bien claro, en realidad es por no informarme, ¿viste? Cuando vos muchas veces tenés dudas y te da paja buscar, informarte el por qué. ¿Por qué Japón se termina aliando? O sea, con el nazismo. No entendí, no es que no entendí, ni busqué las razones del motivo, porque por eso la verdad que no sé bien por qué se termina, cuáles fueron sus ideas de por qué se unió el nazismo. Eso la verdad que no lo sé. Calculo que era para hacerle la contra a Estados Unidos, supongo. O sea, pero también, eso te lo puedo decir yo de mi ignorancia, porque tal vez es mucho más que eso, y que justamente debe ser mucho más que eso. Pero sé que tenía mucha pica con Estados Unidos.
a morir, a inmolarse en cualquier sitio, Los a chocar su kamikazes, caza. sí, Tenéis locura que eso. comprender esto para que este vídeo os entre bien. Los japoneses eran capaces Yo quiero que me entre de bien. todo, una comunidad muy gregaria, todo por el pueblo, todo por el concepto de la nación, del Estado. En estos países es donde más lejos se puede llegar en este tipo de cosas. Cuando digo este tipo de cosas me refiero a crímenes de guerra, porque lo que vamos a ver ahora son crímenes de guerra tremendos. Escuadrón 731. A finales de los años 20, principios de los años 30, Japón tenía claro que el futuro de las guerras era un futuro bacteriológico y no estaba demasiado No, de hecho no desencaminado viendo lo que está pasando este año, como un virus, un pequeño virus, puede paralizar todo el mundo. No es para dar ideas a ningún país, ¿eh? Los conspiranoicos ya están palotes, esto es lo que ha pasado en 2020. Bueno, esto también es otro Claro. tema. Y antes de hablar del Escuadrón 731, tengo que hablar de la persona que lo lideró, que lo pensó, lo ideó y es el cerebro de todo. Shiro Ishii, líder del Escuadrón 731 y una de las peores personas que creo que jamás he visto en mi vida. Ya Shiro tiene- Ishii nace en Japón en Ya tiene cara de hijo de puta, Tiene cara de hijo de puta ese En chabón. 1982 en Shibayama. Estudia medicina especializándose en microbiología, lo que está tan de moda ahora, en la Universidad Imperial de Kioto y lo enrolan en el ejército imperial como sargento cirujano de lo guerra. saquearon, De ahí misiones. pasa al hospital militar, donde impresiona a todo el mundo por sus conocimientos, por su carácter severo y por una manía que tenía. Es que esto es de locos. Plantar bacterias y diferentes microorganismos, pero sobre todo bacterias en probetas, y en vez de tener pues un perro, un gato o cualquier otra mascota, él tenía sus bacterias a las que cuidaba como si fueran precisamente sus mascotas. Esto es algo que llamaba bastante la atención y que ya demostraba que era una persona quizás sí que muy eficaz, pero no muy cuerda. Quiero resumir la vida joven de Shiro Ishii hasta el momento de llegar boludo. al ¿Cómo, escuadrón. ¿Cómo va a tener bacterias como mascota? ¿No es sumamente extraño? O sea, ¿no te das cuenta ahí que si le das poder a esa persona se va a poner, se va a poner muy venosa, boludo, te digo. Acá estamos viendo una familia. A ver, ¿qué onda esta familia? Escuadrón 731, vamos a decir que va escalando posiciones, quizás sí que muy eficaz, pero no muy cuerda. Quiero resumir la vida joven de Shiro Ishii hasta el momento de llegar al Escuadrón 731. Vamos a decir que va escalando posiciones, que va escalando poder dentro del ejército, y él abogaba muchísimo por el tema del armamento bacteriológico. Fue uno de los principales promotores. Entonces, y gracias a él y a otros como él, nació la idea en el ejército imperial japonés de que era básico, necesario, importantísimo para conquistar el mundo y conquistar China, el estudiar las bacterias, los virus, cómo atacar al ser humano, no tan solo con pistolas, con ballestas, sino con armas tecnológicas. Lo que pasa es que no está alejado de la verdad lo que dice. O sea, realmente una guerra bacteriológica sería muy zarpado. Imagínate que se empiezan a liberar virus por todos lados, ¿no? O sea, arrasan con todo directamente. El problema está que se te puede volver en tu contra, y muy fácilmente. Si eso no está extremadamente controlado, se te vuelve en tu contra. Ya, imagínate que querés invadir una ciudad y a la ciudad le tirás, no sé, un virus desconocido que se transmite rapidísimo. Está bien, suponete que lo tirás y a los 2 meses ya no hay nadie vivo en esa ciudad. Ok, pero tenés que, o sea, ¿y ahora cómo prosigue la cosa? Porque ya esa ciudad quedó contaminada. Cualquiera que se mete ahí puede estar perjudicado. Y si poner que creamos un virus que se muere a cierta cantidad de tiempo, aún así no es seguro, boludo. O sea, todo eso se te puede volver en tu contra rápidamente. Así que no sé si es un... No creo que sea un arma muy efectiva. O sea, sí es efectiva en el sentido de la matanza que puede llegar a crear. Pero no creo que sea realmente muy efectivo el uso. Porque se puede terminar con todo. Y absolutamente con todo, todo. Modernas. Y para ello crearon una serie de centros en diferentes puntos del país. El más grande y el más importante fue el Escuadrón 731, pero hubieron bastantes otros en todo Japón, y pusieron al mando del más grande a Shiro Ishii. Y aquí es donde empieza una de las partes o de las historias más tristes y más repugnantes de Japón y del ser humano. Esto no tan solo se ha hecho en Japón. Por supuesto, ha habido experimentación brutal en todas las guerras y en todo el mundo. Los propios nazis, más o menos en la misma época, era famoso lo que hacían con los prisioneros, pero nadie ha llegado, que se sepa, y espero que no se sepa nunca lo contrario, al nivel de Japón en esa época y sobre todo del Escuadrón 731. A mediados de los 30, Japón poseía, había conquistado una parte de China, y ahí
camuflado como si fuera un gran módulo de purificación de agua, construyeron una base de investigación científica gigantesca que fue donde se instaló este escuadrón. ¿Y qué hacían en ese centro en concreto? Pues de todo. Había una gran parte, podríamos decir que más del 70%, dedicado a la experimentación con humanos y a la investigación de virus, bacterias, etc. Pero también había una parte de espionaje, una parte de militar, una parte médica, una parte en la que hacían armamento más común. Pensad que estaban en territorio enemigo y era una especie de avanzadilla, pero sobre todo lo que hacían ahí dentro era experimentar con humanos vivos. Ya aviso que no voy a mostrar ninguna imagen explícita de lo que pasaba ahí, lo contaré así un poco por encima, si lo queréis pasar mal o si no os importa ver vísceras y ver cosas muy fuertes, pues allá vosotros, pero yo aquí en YouTube no puedo poner nada. Yo he visto, pero no he visto tantas fotos sobre eso. He visto, porque no están en muy buena calidad para empezar. Y después que la tortura así sin sentido alguno, boludo, como que no sé, boludo. No me resulta llamativa, más porque hacían cosas muy turbias, ¿no? Le inyectaban cosas a la gente. Creo que le inyectaban veneno, ese tipo de cosas, y veían cómo reaccionaba, ¿no? Es algo muy cruel, boludo. ¿Por qué vas a hacer semejante atrocidad al ser humano? O sea, no, me parece demasiado cruel. Nada de esto. ¿Qué se hacía con humanos en el Escuadrón 731? Absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Sobre todo se dedicaban muchísimo a hacer vivisecciones, es decir, a abrir los cuerpos mientras están vivos, que es algo que a nivel puramente médico es cojonudo, porque es lo que todos los médicos y analistas médicos del mundo querrían, poder abrir un cuerpo y observar cómo se están moviendo visualmente de cerca todos los órganos, cómo funcionan los vasos sanguíneos, pero que éticamente es una brutalidad. Se cogía a personas y sin anestesia, porque no querían alterar la sangre ni querían alterar nada, se las abría, se extraía órganos mientras estaban con vida, Claro, se les amputaba diferentes partes del cuerpo vivía, ¿no? para ver cuánto tardaban en desangrarse. También hacían combinaciones de diferentes partes del cuerpo entre ellas, una pierna aquí, un brazo abajo, combinaban partes de una persona con otra, se les infectaban heridas abiertas para comprobar cuánto tardaba en gangrenarse. También se usaban humanos como blancos de nuevas armas, por ejemplo, de nuevas bombas, nuevas granadas. Se colocaban granadas en diferentes partes del cuerpo, se activaban para ver cómo amputaban, cómo mataban. Se les inyectaban todo tipo de bacteria, de virus, en pequeñas cantidades, en medianas cantidades y en grandes cantidades. Claro, todo eso es como maldad pura, ¿no? O sea, es maldad absoluta y pura. Porque hasta ahora, como cuando se está contando Jordi, o sea, que abrían una persona, que le metían granadas, que le hacían verga, los cortaban todo, le ponían una pierna en vez de un brazo, que esto y lo otro, digamos, ahí no encuentro el fin que era crear un arma biológica tipo Resident Evil que haga verga todo o crear virus. O sea, no veo que cortándole un brazo a un chabón y ponérselo en la pierna y viceversa, no creo que así puedas crear un virus. O sea, creo que eso ya era maldad pura, eso era simplemente maldad. O sea, porque una cosa es poner una prueba, o sea, poner un sujeto y tirarle un virus creado por ellos mismos, ahí sí te entiendo que lo utilicen. Pero ya cortarle a alguien un pedazo del cuerpo y pegárselo en otra parte, ¿qué sentido tiene más que maldad? O sea, es obvio que la persona se va a morir, es obvio, o sea, es más que evidente. O sea, no, para mí es pura maldad nomás. Provocando la muerte, incluso a veces en segundos, pero en otros casos habían personas que estaban ahí sufriendo durante días y días, semanas, incluso claro, meses, hasta acabar muriendo. Se ponía gente joven en una centrifugadora que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para ver cuánto aguantaban antes de morir. Se inyectaban burbujas en la sangre, no sé si sabéis que es muy peligroso cuando te hacen una inyección que no haya nada, porque eso es aire directamente a la vena, claro, y puede matarte. Pues se hacían cosas similares para comprobar si realmente la muerte llegaba fácilmente, si no. Fueron privados de comida, de sueño, de luz. Se ponía a personas en situaciones extremas de calor, de frío. Se les ponía en un tanque de agua cerrado para ver cuánto tardaban en ahogarse. Se les irradiaba con una cantidad de rayos X mortal para ver si algunos sobrevivían, qué condiciones, qué pasaba con las radiaciones. Todo eso recuerdo que en vivo, sin ningún tipo de calmante de anestesia, niños pequeños, bebés, hombres, mujeres, ancianos, los colgaban de los pies para también ver cómo afectaba la sangre a la cabeza y luego los decapitaban. Todo lo que os podáis imaginar, cualquier experimento que un día penséis, oh, ¿y qué pasaría si hiciéramos esto?
en el Escuadrón 731 se realizó. Qué locura, ¿no? Y esto duró qué libertad también hasta para el hacer final todo eso. de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta 1945. ¿Y quiénes eran esas pobres personas que estaban allí sufriendo? Pues, en gran parte, chinos, coreanos, mongoles, rusos, incluso algún prisionero americano o europeo, si lo enganchaban. En algunos casos eran civiles, en otros eran militares, combatientes, hacían redadas y quien tenía mala suerte terminaba ahí dentro. Unas 10.000 personas como mínimo pasaron por ahí dentro físicamente, aunque se cree que podríamos estar hablando de 40 o 50.000. Pero es que, atentos, entre 200.000 y 400.000 personas se sabe que fueron utilizadas a nivel de experimento biológico, porque no tan solo lo hacían ahí dentro, cogían virus o cogían ratas con la peste y los metían en poblaciones sin avisar, con aviones hacían lo que tantos creen que nos están haciendo, ¿no? Rociando con productos químicos. Ahí sí que lo hacían para comprobar qué sucedía cuando a una población china se le lanzaba diferente tipo de químico. Una auténtica barbaridad. Por suerte llegó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que tuvo que pasar una cosa también terrible, que son las 2 bombas atómicas, para que Japón se rindiera y cambiara por completo, en este caso a mejor, aunque la cura fuera muy dolorosa. ¿Y qué pasó con Shiro Ishii y con todos los científicos de este escuadrón y de todos los demás escuadrones? Vosotros conocéis, o muchos conocéis, incluso yo aquí hace poco lo hablé, el tema de los juicios de Nuremberg, que fueron unos juicios que se hicieron a los dirigentes nazis y la gran mayoría pues terminaron siendo condenados a muerte. Aquí se hizo algo similar, pero con resultados totalmente diferentes. ¿Sabéis qué pasó con todos estos científicos y militares científicos? Pues que Estados Unidos, a cambio de que les dijeran todas las investigaciones y todos los resultados que habían sacado, les dieron la amnistía, por lo que todos estos siguieron teniendo carreras magníficas sin ningún tipo de consecuencia, y el propio Shiro Ishii vivió hasta los 60 y pico años y murió de forma natural de un cáncer de laringe. Pero ¿cómo van a hacer eso, boludo? O sea, ¿cómo van a hacer eso? O sea, prácticamente liberaron psicópatas y dejaron que vivan toda la vida que querían vivir, tranquilo, bien, teniendo hijos y todo chill, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer eso? Pero que hay que ser muy imbécil, boludo, o sea, muy imbécil. O sea, lo que tenían que decir a cambio de todo eso, te damos una condena menor. O tal vez yo le ofrecía eso mismo, o sea, esa libertad, pero era todo mentira. Una vez que me dijiste todo lo que querías saber, bueno, listo, a la horca, a la mierda, así nomás. Y sí, chabón, con esa gente vas a transar, con esa gente vas a negociar algo. O sea, después de todo lo que hicieron, realmente vas a negociar su libertad. Entramos en una grandísima problemática moral y científica. Vamos a ser sinceros, vamos a ser claros. Estos experimentos que se hacían, estoy seguro de que se han utilizado los resultados en muchas medicinas, en muchos productos que hoy en día se utilizan. Pero ¿se sabe? eso de cortarle el brazo a alguien y conectárselo en la pierna, eso no, eso no. Sí, seguramente muchas otras cosas sí, pero no justamente eso. Los nazis, que pasó así, que muchos de los experimentos, incluso algunos de los que hacía el propio Joseph Mengele en los campos de exterminio, que eran auténticas barbaridades, pero que a nivel de resultado, a nivel de comprobar ciertas cosas, funcionaron, lo hacían siguiendo el método científico, sirvieron de mucho. Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con los resultados que se han conseguido de esta manera? ¿Hacemos como Estados Unidos? ¿Les perdonamos la vida a cambio de que nos entreguen toda la información? ¿Los matamos y borramos, eliminamos, quemamos todo eso? Yo os voy a decir mi opinión y espero que en comentarios digáis la vuestra. Todas estas personas que participaron en estos experimentos, estoy hablando de los científicos, todos los que tuvieran mínima responsabilidad, todos tendrían que haber sido ejecutados. Es decir, sí, es verdad eso. Muertos. Tú puedes jugar con el tema ético, pero lo que llegaron a hacer aquí, las miles de personas que sufrieron de una manera no hubo justicia, impensable, no se puede permitir. Pero sí que es cierto que una vez tienes los resultados, me parecería estúpido y muy poco inteligente tirarlos. Esas personas no pueden volver atrás en el tiempo, no pueden revivir, no pueden no haber sufrido. El mal ya está hecho. Vamos a sacar algo bueno de algo que ya es malo de por sí y que quemando esa información no vas a conseguir nada. Nadie va a ser más feliz, ni nadie va a recuperarse. Todos están muertos y enterrados. Por lo tanto, saquemos lo positivo, por poco que sea, de todo eso. Es lo que pasó.
con los nazis, pero curiosamente con los japoneses, como no conseguían la información, como no conseguían los resultados, tuvieron que hacer un pacto con ellos. Japón, qué país, ¿verdad? Qué país tan de contrastes, tan capaz sí, ¿no? de lo peor Brutal. como de lo mejor. También se tiene que reconocer y saber reconocer que han hecho un cambio, aun con sus historias, han hecho un cambio increíble, se han convertido en un país civilizado, tecnológico, con muchísimo respeto hacia las otras personas. Cosas de las sociedades humanas y de cómo evolucionamos. Tendréis mañana un nuevo vídeo de la semana de Halloween. No paramos aquí. Cada día, vídeo de temática oscura, terrorífica, en el Rincón de Giorgio. Un besazo. Buen video, y me faltaba ver el de Giorgio, porque había visto el de Dross, digamos, creo que vi de alguien más, el de Dross creo que ya no está. Pero creo que hay otro video, me parece, no estoy seguro. Pero bueno, vimos el de Giorgio que lo toca con bastante suavidad. Y también es bastante rudo en algunas cosas que dice. Y está perfecto, así que ponemos like, que se merece. Obviamente cambiaron los japoneses, 2 bombas atómicas suavizan a cualquiera. Sí, aunque insisto que esas bombas atómicas se tenían que tirar a Alemania, no a Japón. Pero era imposible llegar a Alemania y tirarlas en la época que lo hicieron, en el momento. Te pones a pensar en esa gente que tuvo la mala suerte de estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado y te da pena por ellos. El ser humano no tiene límites. Y no los tiene, chavos, no los tiene. Lo mejor hubiese sido prometerles lo que digo yo, la amnistía para que les entreguen los datos de las investigaciones, después decirles lo sentimos, las promesas no fueron sinceras y ejecutarlos. La verdad que sí, pero hay que ver cómo fue también eso. O sea, en qué momento los devolvieron, en qué momento recibieron la información. Yo creo que habrán pensado que tal vez los iban a engañar, así que yo creo que tan pelotudos no habrán sido. O sea, habría que ver realmente cómo fue eso. Bueno, videazo de Giorgio. Jordi Guay. Videazo, loco.